Aparece en la vida de muchas personas, como la mía y la de muchos otros, este amiguito o este enemiguito que es el acúfeno o el señor tinnitus, que viene a molestar un poquito en nuestra vida, a dejarnos intranquilos. Ya grabamos un episodio sobre eso. Ahora no me acuerdo si es el 15 o el 25 sobre acúfenos. Está muy interesante. Hablamos sobre cómo entenderlo, cómo ayudar a alguien con acúfenos, qué cosas, qué sustancias son mejores, son peores, qué hacer, qué no hacer, en qué momentos uno puede como estar más alterado, menos alterado, con qué profesionales tratar. Y hay algo que se nombró, pero que no entramos en profundidad, y es la terapia sonora. Que la terapia sonora es una terapia, una alternativa para poder aliviar este sensación que Síntoma. este síntoma que produce también muchos sentimientos a los Sí. que tenemos tinnitus o acúfenos. Y por eso hoy invito a Magalí Legari, que es una audióloga que hace 25 años trabaja estimulando, equipando, acompañando y escuchando y muchas otras cosas a los sistemas auditivos de muchas personas. O si los acúfenos sí hablan, en cierto es cierto. sentido. Se expresan, no sé si hablan. Y bueno, algunos se expresan bastante fuerte, así que podríamos pensar que están casi queriendo hablar. Bueno, para mí es un lujo, te lo dije hace un rato, pero lo voy a repetir. En este mundo de la audiología. A las personas, sobre todo con sus sistemas auditivos incluidos, sí. Así es. Sí, bueno, en el escuchar va hacia la persona, porque justo un oído lo único que hace es no hablar. En todos los lugares del mundo, porque vamos a pensar que en Argentina no, es algo que desde Argentina al mundo abarca a muchísimas personas. Creo que es momento de desmitificar algunos conceptos, sobre todo que ya tienen fuerza como para que por lo menos los replanteemos. Esto de, bueno, si decimos que una persona tiene acúfeno, ¿ya sabemos que tiene? No, tiene un síntoma que no es tan diferente a cuando alguien se manifiesta por un dolor de panza. Hace poquito me invitaron también, porque te había aceptado la invitación a tener este debate, ya me animé a abrir un poco la barrera, así que me voy a sentir medio repetitiva, pero esto es como muy importante y la analogía creo que vale. Si una persona consulta a un médico porque le duele la panza, a nadie se le ocurre pensar que el médico le va a poder decir qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. Y si una persona consulta porque tiene un acúfeno, no sabemos bien qué mecanismos está justamente expresándose a través de que percibe ese sonido. Porque tener un acúfeno solo nos dice que esa persona tiene un sonido y que no hay ninguna fuente sonora externa que lo esté generando, pero es multifactorial el síntoma. Podría ser una situación de alteración que podría ser además algo que viene a avisarnos de una entidad grave, como una tumoración, un tumor del nervio auditivo, o una cuestión funcional, como que justamente hay una audición dentro de parámetros normales y hay puntos de gatillos musculares cercanos al oído que sobre todo en pandemia se han reforzado y nos han permitido evidenciar más esto que hace años que se trabaja, que es toda la escuela que tiene que ver con interrelacionar el sistema auditivo con sistemas no auditivos en interpretar por qué se tiene un acúfeno. O sea que es muy amplio. ¿El sistema auditivo con sistemas no auditivos? Y claro, ¿Qué significa? por ejemplo, una persona que bruxa y que tiene la musculatura del área se llama ATM, que es la articulación temporomandibular. Además son de las musculaturas más fuertes del cuerpo, como los glúteos, tienen una fuerza muy grande. Y ya hay algunos conceptos de lo que tiene que ver con esa musculatura en sí, que se han evidenciado, como que con nosotros ahora ya no hacemos tanta fuerza para masticar y demás. Entonces es una musculatura que tiene como una disfunción propia. Por eso es que hay tanta gente también que bruxa, ¿no? Hay la tensión emocional, la forma en que vivimos hace que la musculatura, esta que por ahí tendría que estar más relajada, tenga un tono muscular más fuerte. Y eso es neurotransmisión también. Eso es información que corre desde esa parte muscular a un área de procesamiento central, igual que el auditivo. El auditivo capta información o vibración de partículas de aire y por un montón de transformaciones lo convierte en un impulso bioeléctrico y manda señales a un lugar de procesamiento auditivo. Y en esa interrelación entre un sistema y el otro se comparten ascensos de núcleos, por ejemplo. Entonces hay acúfenos o personas que perciben acúfenos que tienen audiciones bastante dentro de parámetros normales, o por lo menos no se evidencia clínicamente algo que esté afectado como con lo que estamos acostumbrados a encontrar, y lo que tiene es un incremento en el tono de la musculatura cercana al oído, y eso hace que en la zona de análisis auditivo se pueda captar algo de esta información.
Y son acúfenos más somáticos, le llamamos ahora. ¿Y esos son reversibles? Bueno, hay, digamos, una, creo, necesidad de tomar conciencia de que tampoco podemos, por pensar que pueda ser un acúfeno somático, definir si va a ser reversible o no sin una evaluación que permita ver si es solo eso o hay otra cosa. Es muy importante que la gente que tenga acúfeno sepa que esto que estaba queriendo decir al principio se tiene que cerrar, que es que se necesita evaluar y ver qué está diciendo ese síntoma. También cuando uno se expone, por ejemplo, en un boliche a un parlante que está con una intensidad muy fuerte, se mantiene bastante tiempo, está este fenómeno de que nos vamos a descansar y sentimos "pi". Es un fenómeno de adaptación y fatiga auditiva que es fisiológico, y después con el descanso recuperamos el silencio, que es lo que decías. Bueno, esto, la valoración del silencio, ¿no? Que es tan importante y que uno a veces no lo valora hasta que justamente o no lo tiene o convive con gente que no lo tiene. También es tan importante ver de qué manera ayudamos a que los que puedan recuperar el silencio lo recuperen. Y en eso no podemos hablar de, bueno, acúfenos o los somáticos son reversibles. Lo que hay que ver es que hay que hacer una evaluación que es multidisciplinar, no es solamente una evaluación audiológica, no, todo lo contrario, o sea, es una evaluación médica, audiológica, y que engloba a veces otros profesionales, kinesiólogo, un odontólogo, un psicólogo, porque además cuando uno piensa en un paciente con acúfenos, no nos podemos olvidar que una cosa es qué genera el síntoma, qué es lo que está haciendo en ese paciente que haya un acúfeno. Bueno, ahí veíamos que pueden ser alteraciones auditivas, que generalmente en la mayor cantidad de porcentuales así, pero que puede haber otros factores no auditivos. Entonces, bueno, el grupo de especialistas ya es un poco más amplio en estos pacientes. Pero también entender que no es solamente lo importante que lo está generando, sino por qué esa persona sigue percibiendo el acúfeno, aun cuando, por ejemplo, hay algo que se detecta médicamente y se revierte y el acúfeno se mantiene. Claro, entonces hay otra cosa probablemente. Más que otra cosa es que a veces los procesos, digamos, que generan algo y que en el cerebro se genera como una huella de memoria de esto, o sea, escuchan un ch, porque hay una disfunción de un centro periférico, por ejemplo, una cóclea que está funcionando mal, por ejemplo, una persona que tiene una pérdida auditiva y entonces la periferia suya auditiva empieza a estar degradada, esa neurotransmisión de la que yo hablo es menor, el área de recepción central tiene menos información y sobre todo cuando hay más silencio, porque cuando hay más cantidad de ruido, aunque la pérdida auditiva esté presente, podría ser que el ruido de la calle o cuando van a trabajar, esa cantidad de estímulo haga funcionar el oído. Pero ¿qué pasa cuando entran en lugares silenciosos? Un sistema auditivo que por ahí está funcionante para escuchar, que dice yo no tengo problema, yo escucho. Pero cuando entro a un lugar como mi habitación, antes de ir a dormir o cuando me levanto, siento un y no sé qué hacer. Y vos decís, bueno, ¿eso podría ser suficiente para que el acúfeno se mantenga? Supongo que sí, pero lo que estoy queriendo decir es que esa situación de que, ya sabe que cuando entre al cuarto va a estar ese sonido, que consulta a un profesional u a otro y por ahí no lo pueden abordar con fundamentos claros de, bueno, tenés que hacer esto y va a pasar tanto tiempo y se te va a ir, sino que a veces se dice, bueno, esto es muy complicado, o se conoce a alguien cercano que te dice, tenés un acúfeno. No, acostúmbrate a vivir. Eso hace que en los sistemas humanos, al menos, se desencadenen otras cuestiones, que son respuestas automáticas de un sistema nervioso autónomo que responde, pero no solo responde porque estamos preocupados. Entonces dicen, bueno, hay que hacer counseling o terapia psicológica si tenés un acúfeno para sacar las falsas creencias o tenés que acostumbrarte. No, hay que tratar de entender y ver qué proceso se puede hacer para acompañar a ese paciente una vez que esté evaluado, para limitar eso, porque hay un desencadenamiento también de hormonas, por ejemplo. Alguien que tiene una alerta, que está como preocupado, no solo está con la mente ocupada, sino que su sistema está preparándose para si viene esa problemática actuar. Claro, y está toda esta parte que es completamente de consulta, ¿no? Digamos que es muy personalizada para cada uno, al igual que lo que vamos a hablar ahora de la terapia sonora, que también es algo, bueno, ahora que quiero que cuentes un poco más, pero que también es súper personalizado. Entonces está por un lado esto de descubrir por qué viene este signo, este síntoma del acúfeno en la persona,
y verde quizás ¿De qué atacar, manera lo entre podemos comillas. Exacto. desarticular? Claro, ¿cómo Claro. podemos hacer? Entonces tiene que ver con esto, con entender que así como no son todas las personas que tienen acúfenos la misma población, que hoy hay subpoblaciones, que por ahí es un poco más lo que ya hablaron, y decir, bueno, una vez que está detectado que hay una evaluación médica, audiológica y con todo el equipo interdisciplinar necesario para determinar lo que se puede determinar de por qué esa persona cursa con ese acúfeno, y darles propuestas terapéuticas. Esta es la parte como que definiría para lo que me invitaste, que es decir, bueno, cómo entran las terapias sonoras. ¿Qué es primero una terapia sonora? Bueno, ese es un lindo punto para iniciar, porque es un término también que abarca un montón de situaciones, ¿no? ¿Qué es terapia sonora? Bueno, terapia sonora es una perspectiva que comparto, una forma de utilizar un sonido, una estimulación auditiva para generar un cambio que tienda a querer ser positivo, en el objetivo de disminuir la percepción de un acúfeno o de la hiperacusia en una persona que padece esos síntomas. Esa es la base, es la utilización de sonido de una manera que debería ser conscientemente cuidada, porque cualquier estimulación que uno hace genera un cambio a nivel central. Entonces, desde esta perspectiva, lo denominamos como terapia sonora a la terapia que utiliza distintos tipos de sonidos. Hay varios tipos de terapias sonoras para generar un cambio que en la búsqueda de disminuir la percepción de ese acúfeno, que podría ser intentar que lo deje de percibir o que lo sienta más bajo. Bien, pero cuando utilizamos un audífono en un paciente que tiene una pérdida auditiva, ¿no estamos haciendo una terapia sonora? Bueno, también. Entonces, el término no está, o sea, hay papers bastante actuales que intentan esto, empezar a mostrar, y creo que es la parte más importante, de que bajo el nombre de terapia sonora se engloban muchos tipos de terapéuticas y que los sonidos con los que estamos trabajando, si se colocan con un auricular o si se colocan en el ambiente o si se imparten con una consigna de usar 8 horas por día o 2 horas o con qué volumen, esas son cuestiones que deberían estar como muy fundamentadas cuando se dice, bueno, vamos a aplicar esta terapia sonora porque hemos evaluado que en tu caso la utilización de terapia sonora sería lo más adecuado para ayudarte. Bueno, el marco tiene que estar claro y esos marcos son los que se vienen construyendo en el último tiempo, porque también la neurociencia y la neuroaudiología empieza a dar mucha más evidencia sobre marcadores biológicos que nos hacen saber cómo es el impacto de cuando uno estimula en la periferia auditiva, qué es lo que pasa con un marco de validación que reafirma mucho la clínica. Entonces, aunque uno en la clínica lo pueda ir anticipando, el que la parte de los estudios de laboratorio refuercen lo que uno hace en la clínica permite que uno se anime también a contar un poco más lo que hace, porque ahí hay una responsabilidad muy grande. Una cosa es cómo lo hace uno, enmarcado en los equipos de trabajo con los que trabaja y bajo los criterios de elección, de el tiempo que te podemos disponer para evaluar a alguien, y si no, lo que uno dice y después es trasladable a por ahí un profesional que toma en cuenta esto, pero por ahí lo aborda solo, no pudo hacer algunas evaluaciones o no tiene el tiempo suficiente, y bueno, y después hay mucha implicancia en esos grises, ¿no? Claro. Porque bueno, de vuelta es por ser esta personalización y también el hecho que quizás no es tangible. No es o sea, no es tangible como una fractura que sale en la radiografía, uy, el hueso está así. Entonces, por lo que, volviendo un poco a lo que es la terapia sonora, decís que es por medio de un sonido. La utilización de un sonido para generar un cambio, que en este caso sería la utilización de un sonido a nivel periférico que genera una modificación en algún ámbito a nivel central. Central sería en el área cerebral auditiva. Entonces, bueno, algunas cosas básicas podemos como empezar a enmarcar. Es como para generar un acostumbramiento. Bien, eso sería cuál es el objetivo de usarla. Yo me quedaría un ratito más en, bueno, ¿qué es entonces este tipo de terapias? ¿Qué podemos utilizar? ¿Qué sonido? Bueno, podemos usar un tipo de dispositivo auditivo en el caso de que se necesite estimular de manera de rehabilitar o habilitar un sistema auditivo que no funciona, porque si no, si yo le pongo a una persona una terapia sonora en el ambiente con ruido blanco, que sería un ruido que es conocido como el sonido que genera mayor estimulación frecuencial. La cóclea, el oído, es como analógicamente un piano que va de los 20 a los 20.000 Hz. Cuando vemos una audiometría evaluamos los primeros 8.000 Hz, salvo que uno quiera hacer una extensión del estudio, se evalúa eso porque es la zona en donde uno puede ver si el procesamiento de la información auditiva habilita el
desarrollo del lenguaje, que se capten las frecuencias que se necesitan para comunicarnos oralmente. Entonces, esa es la parte que vemos, pero también ya estamos particionando bastante, ¿no? El sistema auditivo es bastante más amplio. Y si pensamos en la práctica musical, justamente los músicos o la gente que hace uso de su cóclea, de su piano en mayor extensión, tienen muchas más teclas, neuronas intermedias, y las áreas cerebrales auditivas tienen una riqueza mucho mayor, y ya sabemos que la música se expresa en áreas más amplias que esos 8000 Hz. Eso es un muy buen punto. Entonces, lo primero que habría que ver es, para hacer una terapia sonora, bueno, ¿cómo estamos evaluando el funcionamiento auditivo? ¿Está funcionando correctamente? Porque tenga una pérdida auditiva en un sector frecuencial en la audiometría, ¿podemos pensar que hay que colocarle un dispositivo de ayuda? No, la audiometría dice si escucha o no escucha, pero hay evaluaciones más funcionales. Supongamos que está bien, que entonces no detectamos esto, que pudimos ver que por ahí hay puntos de gatillos en esta percepción del acúfeno, que empezó como un sonido muy a la noche, pero que con el tiempo se va haciendo cada vez más presente. Entonces empiezan estos procesos que yo digo que son procesos sumamente importantes, que tienen que ver con cómo responde la persona a ese síntoma, cómo se va preocupando, cómo lo va chequeando. Cuanto más pasa eso, pasa lo contrario a lo que vos estás queriendo llevarme, que es la habituación de un estímulo. Se sensibiliza, y si se sensibiliza, la intensidad es mayor. Como en todos los humanos, esos son como patrones bastante blanco-negro. O te habituás a un estímulo o te sensibilizas a un estímulo. Tenés la ropa sobre tu piel y no estás percibiendo la ropa. Ya sabemos desde que nacemos que la piel no va a responder al estímulo de la ropa porque estamos acostumbrados a eso. Pero si camina una hormiguita, enseguida la vas a detectar. O si el llanto del bebé es algo bastante usado para entender estos conceptos, te puede despertar a un padre aunque esté a 2 habitaciones, y por ahí no va a despertar al hermano que está al lado, porque el mismo llanto y el mismo sonido significan cosas diferentes. Entonces, la intensidad, por ejemplo, de la percepción de un acúfeno es algo bastante modulable desde las terapias sonoras que hacemos, por lo menos los audiólogos que estamos dedicados a estos. Porque hay que pensar que no es solo lo que estamos dándoles desde el estímulo sonoro, sino desde dónde entendemos que está necesitando un estímulo sonoro, y tratar de entender cómo está situando esa problemática desde su creencia, desde sus miedos, desde qué es lo que le está molestando más. Por ejemplo, una persona puede tener un acúfeno que durante el día no lo siente, pero que no lo deja dormir. Entonces, bueno, ahí es súper útil. Si no hay una evaluación que me diga algo que necesite una intervención médica, el poner una terapia sonora como el ruido este que te quería explicar, que es el ruido blanco, que hace una impronta en todas las neuronas auditivas que en silencio podrían estar estimulándose, hacen que su área cerebral auditiva perciba mucho menos el impacto del acúfeno. Hace un efecto como on-off. Entonces, bueno, después podemos hablar y qué tipo de ruido blanco. Como que, perdón, pero esto que vos decís es como que el cerebro está trabajando en este sonido, entonces no emite como otro sonido, ¿puede ser? Bueno, no sé si yo podría definirte eso, que es como hay algunas cosas que todavía no están tan claras de cómo son los procesos exactamente, pero cuando una persona, por ejemplo, escucha la televisión y te dice, sí, pero yo escucho la tele y sigo percibiendo el sonido, yo sí puedo entender que en el teclado de piano auditivo el volumen de la tele pone a trabajar algunas teclas, neuronas, de ese piano con mucho volumen, por eso la impronta llega más. Pero cuando yo pongo ruido blanco, mayor cantidad de neuronas están trabajando aún con menos volumen, y eso es mucho más eficaz para generar la habituación del acúfeno. Y llamémoslo así porque, bueno, pensar en que con el ruido blanco estamos buscando la habituación del acúfeno, sí es un concepto que ya tiene fuerza, que viene arraigado de una teoría que se llamó neurofisiológica ya por los años 90, la desarrollaron Jastreboff y Hassel, y habla de estas cuestiones que te digo, que es una teoría que trata de entender que la percepción del acúfeno que una persona percibe un acúfeno se debe a algo que lo genera, que puede ser multifactorial, pero también a qué lo está manteniendo y cómo la persona está respondiendo a este estímulo. Entonces, el entender el proceso para esa persona, saberse evaluado diferente del vecino, del amigo que tiene algo similar y ya es muy importante el saber que tiene la posibilidad de ir a evaluarse, si ese acúfeno no es, como dijimos, algo como alguna vez por ir a un boliche, no, todos los días, durante un tiempo se percibe ese estímulo. Hay que hacer una evaluación que abarque justamente cómo está su sistema auditivo, cómo está funcionando su mandíbula, cómo están las cervicales, si está haciendo ejercicio físico, si descarga la tensión. Bueno, esto y la
La evaluación audiológica obviamente es superadora a una audiometría, ¿sí? Hay estudios muy específicos que van a ser bien direccionados por equipos médicos que sepan qué es lo que están buscando de acuerdo a lo que tiene que ver con esa consulta clínica que es tan importante, ¿sí? Tienen que ser personas que se dediquen a poder discriminar qué está queriendo decir un acúfeno a una persona. Y eso no es todos los médicos que tienen la especialidad del oído, por decirlo de alguna forma. Ni médicos ni audiólogos. Tiene que ser gente que sepa que tiene que buscar dentro de los estudios y las posibilidades de ese paciente, tratar de definir o acercarse lo más posible a qué le está pasando. Claro, un poco eso, qué está pasando y cómo alivianárselo, porque a veces está la causa concreta como hablamos antes, y a veces hay que trabajar en las dos en simultáneo, por reducirle este malestar y Totalmente. este sonido. Y con las terapias sonoras definir, qué tipo, para qué se está usando la terapia sonora, porque podemos generar la habituación de un acúfeno, sí, ya dijimos que hay sonidos más específicos para algún tipo de acúfeno que otros, de acuerdo si es permanente, si es algo esporádico, de acuerdo a la interferencia, en qué momentos del día interfieren más. Entonces uno aplica las terapias sonoras. Si el acúfeno cursa solo o tiene además una sensibilidad auditiva. Supongamos que el paciente, además de acúfenos, tiene mucha sensibilidad auditiva. Le podemos poner ruido blanco en los mismos valores que alguien que no lo va a tolerar. A veces llega al consultorio gente con auriculares que no soportan ni el ruido de la calle y un acúfeno interno. Bueno, hay que ir generando esto. Por ahí la terapia sonora primaria va a ser de desensibilización, acercarle un tipo de sonido que sea adecuado a lo que necesita, con un patrón de utilización. Lo vas a usar de esta forma, lo vamos a evaluar. Si es una problemática que se puede medir hoy, no se mide dónde está el acúfeno o dónde está la hiperacusia. Están las bases estas que ya nos dan mucha, pero mucha información de acuerdo a por lo menos qué cosas no hay. Hoy hay mucho disponible para por lo menos decir, bueno, este acúfeno no está cursando con una hidropesía, un Meniere, no está cursando con una intoxicación por un tipo de medicamento. Este acúfeno no está cursando con que está manifestando una tumoración. Entonces, cuando uno como profesional de rehabilitación recibe a una persona que ya tiene esas evaluaciones, también es más fácil impartir una terapia sonora. Si no está evaluado y está haciendo una terapia sonora con el sonido que sea, con el sonido que sea ya estamos mal, porque con el que sea no tampoco. Pero aún un sonido cuidado, sin saber qué hay de base, no. Si sabemos que aplicaría la terapia o que además queremos usar una terapia sonora para mientras se evalúe, porque también podríamos pensar en que los tiempos hoy en muchos lugares de la Argentina son largos para llegar al profesional. Entonces, ahí es donde esto que estás proponiendo, que es, vamos a hablar de la terapia en sí. Entonces, ¿qué tipo de sonido podría acompañar a una persona que está esperando ser atendida para evaluarse? Un sonido que tenga un impacto bastante amplio en su sistema auditivo cuando está en lugares silenciosos, que es donde más lo escucha. Para eso los ruidos blancos son bastante interesantes. Si no es tolerable, puede ser el ruido de lluvia, que la lluvia en la naturaleza nos regala, y si está grabado y bien grabado también, un espectro bastante cercano al ruido blanco, o sea, trabaja sobre muchas neuronas. Y eso de base después puede permitirle a la persona poner el televisor y estar atento a la televisión, o Con estar haciendo el ruido de lluvia de fondo, Pero el ruido de lluvia y televisión. lo usa como para generar un masking, sería como el punto de mezcla, con el volumen entre que su acúfeno y el ruido estén como al mismo nivel. A eso le llamamos de varias formas. Se busca igualar el sonido del acúfeno con el del ruido de lluvia Ahí va. y después te prendes la tele, digamos. Ejemplo, claro. Okay. Entonces eso hace un on-off muy importante. Creo que ese es un dato. Y ahí hay que tener cuidado. Bueno, más que cuidado, estoy diciendo mucho cuidado, ¿no? Creo que la realidad es que grabaciones de ruido blanco hay un montón. Pero también es importante ver qué es lo que está grabado, porque si es un MP3, por ejemplo, la estimulación que está haciendo no es la misma. Bueno, vos tenés en tuterapiasonora.com.ar, ¿no? Sí, eso, bárbaro que lo habilites. Eso está disponible, eso nació en pandemia. es gratis. Es gratis. No hace falta ni registrarse. No. Yo entré y lo usé directamente. Sí, espero poder mantenerlo así. Es un desarrollo que surgió en pandemia porque no tenía acceso a los estimuladores con los que realmente estaba más acostumbrada a trabajar. Y antes de venir acá estuve indagando cuándo nació la idea. 2015 estaba en mi cabeza la idea de hacer lo que hoy es Sonora. Sonora es una consola, un mix de una consola digital que está grabada con muy buena calidad
de sonido. Está desarrollada por Ingeniería de la UTREF. El equipo de trabajo, la verdad que pudo captar rápidamente lo que yo necesitaba. La programación de la página se hizo así como web app para que estuviera disponible, aunque tuvieras Android, aunque tuvieras iPhone, que solo necesitaras internet, que no te tuvieras que loguear, y eso nos ayudó a ayudar un montón de gente en pandemia, porque bueno, esta cuestión de que desde el celular o desde una computadora vos puedas acceder a un sitio que te permita tener distintos tipos de estímulos de acuerdo a la terapia sonora que te indique tu profesional, habilitado, sabiendo que si usás eso estás cuidado. Y esto yo entro, lo uso, me fijo cuál me sirve, cuál yo creo que me sirve en la espera de, no sé, yo saco un turno con vos, por ejemplo, para dentro de 2 meses. Bien. O no sé, bueno, cuánto, un mes y medio, lo que sea. O quizás más también, depende de la época, me imagino. Yo puedo, en la espera de este turno, ir jugando, poniéndome sonidos, viendo qué me tranquiliza, qué tranquiliza el acúfeno, lo apacigua, lo calma, lo iguala. Lo ideal sería, ahí en esa web app tenemos este mix de sonidos, incluye bandas estrechas, incluye tonos puros, te permite mezclar. Entonces, la realidad es que hay como mucha teoría, pero poca fundamentación a veces de por qué utilizamos, por ejemplo, un tipo de tono más una banda estrecha con auriculares durante un tiempo determinado en el oído. Eso tiene un impacto. Entonces yo diría que eso lo consulten con un profesional y que realmente, aunque use Sonora y no sea mi equipo de trabajo, porque para eso está, justamente se está usando en la Argentina, en muchos lugares del país, y está disponible para eso, pero tiene que haber un profesional que regule qué tipo de estímulo y cómo. Entonces, no, para el global sería utilizar o el ruido blanco, que es el segundo estímulo, o el ruido rosa, que es el primero. El ruido rosa tiene, a diferencia del blanco, un recorte en las frecuencias más agudas. Se hace como más fácil escucharlo, sobre todo si hay hipersensibilidad. Entonces, un ruido rosa, un ruido blanco, o abajo están los sonidos de la naturaleza, lluvia, tormenta y agua. Cualquiera de esos también. Y dejar las bandas estrechas o los tonos puros más para algo específico. Y no usar un volumen que tienda a querer tapar el acúfeno, porque algunos acúfenos generan una inhibición residual, se llama. Vos pones un sonido que lo tapa, lo dejas un tiempo y después cuando retirás el estímulo, el acúfeno baja, pero después vuelve. De todas formas, algunas terapéuticas que entonces tienen que ver con sostener una cantidad de tiempo esto para buscar que pase ese efecto y se mantenga, que también te lo tiene que dar un profesional, sería algo bueno, pero digamos, hay algunas problemáticas que generan acúfenos que cursan con algo que se llama efecto rebote. Cuando uno levanta la intensidad del estímulo, esto del ruido blanco, el acúfeno tiende a querer ganar. Vos le pones más volumen y el acúfeno se levanta, o hay como un efecto de saturación, o si hasta que va a hacerse evaluar no se descubre que cursa con un hidrops o con un Meniere, que es una patología que dentro de la tríada de descripción es acúfenos, vértigo y sensación de presión en el oído, por ejemplo. Si va a usar nuestro consejo y tiene eso, no le viene bien poner ruido blanco alto, porque esa patología cursa con ecoestrés. Hoy es redetectable, vas a un médico especialista, un otoneurólogo, en el país hay un montón y la verdad es que hay muchas pruebas que puedan evidenciar si es un acúfeno que está acompañando un proceso de hidropesía o de Meniere. Pero en el caso de entonces que no sea esto, la idea es que el volumen nunca sobrepase el acúfeno y que use tiempos cortos, no tiempos largos. La página se puede quedar rodando, pero tiene una solapa que dice modo terapia que abre un cronómetro. Entonces, lo ideal sería un sonido de ruido rosa o ruido blanco o algunos de estos de la naturaleza que le permita como que genere este efecto en donde el acúfeno se pierde, está como solapado, que se hace más difuso, es más que puede hasta no detectarlo si no lo busca, y ese es el punto de mezcla, y poner un cronómetro de media hora, 40 minutos, y ver si cuando se corta, como además está escuchando la tele o está escuchando su música, se olvidó del acúfeno, pasó a otro plano, bingo, como que lo ayuda a generar estas ventanas en donde el cerebro no detecta el acúfeno. Eso es de gran ayuda. Y te olvidas también de tener que frenarlo, ¿no? Claro. Porque se te frena solo. Y porque además si lo vas a frenar, tenés que, tu cerebro rápidamente busca ver si está o no está. Claro. De hecho, yo les digo que usen cronómetros variables. Aún alguien que tiene una terapéutica indicada, le digo, no uses nunca 30 minutos para tratar de engañar a tu cerebro a que cuando se corte no vaya a ver si está. Y hay un sonido que hasta ahora no lo había dicho, que es, yo le digo, bueno, que alguna colega dice que es un sonido legariano, que es este... yo les digo, si se corta la terapia y de repente empiezan a ver que el cerebro quiere ir a ver si está el acúfeno, empiezan a hacer y pongan la terapia de nuevo con otro cronómetro. Ese
Tiene un efecto bastante bueno para desactivar acúfenos que tienen un inicio en que se pusieron nerviosos y hay algo en la parte justamente de punto de gatillo muscular y el oído es como que se tapa un poquito y hace... Vos haces... No me preguntes por qué, la resonancia en la zona de la boca y el oído genera una desarticulación bastante rápida. Hay que indagar un poco más. Ok, interesante. Y esto para ir como probando, haciendo y teniendo como recurso hasta que uno llega a dar la consulta con un profesional. También, bueno, esto el profesional puede derivar y hacer también, en tu caso, por ejemplo, una terapia específica para la persona, ir evaluándola. Esto requiere un seguimiento. Lo mandás a la persona a hacer, escúchate esto tantas veces por día o tantas veces por semana y volvé dentro de X tiempo, contame cómo te fue. ¿Es así o es algo que uno lo da y queda como... El kit de la cuestión para mí es lo que acabas de verbalizar. Primero que uno infiere bajo fundamentos teóricos qué tipo de tratamiento o terapia sonora el paciente va a usar. Esto es solo sonido agregado, va a ser en el ambiente, va a ser con auriculares, cuánto tiempo, qué volumen, solo o combinado con una farmacoterapia o combinado con un equipamiento auditivo. Eso es como algo a pautar. Y después hay que constatar que esto está resultando. En un adulto y los acúfenos en los niños es todo un capítulo. Hay algunas manifestaciones y algo se ha avanzado también, pero no es lo más común. Pero entonces hablemos de procesos de modulación, de cuando nosotros a través de un estímulo queremos generar un cambio. Eso la biología lo ha puesto en términos de 3 a 6 meses en cualquier área. Entonces, bueno, no podemos pensar que vamos a empezar una estimulación sonora con alguien, aún de manera cuidada, y que dentro del primer mes vamos a ver grandes cambios. Yo les digo, yo soy su entrenadora auditiva y para eso necesito darle un plan de tratamiento, de entrenamiento, en este caso, si son pacientes con acúfenos que van a hacer terapia sonora, es un proceso de 3 a 6 meses. Y me gusta evaluarlos a los 3, porque tampoco me gusta tener a alguien 6 meses con una inferencia. Esto es lo que te digo, falta que los estudios de laboratorio, los grandes centros de audición que han ido evolucionando un montón nos empiecen a dar más datos de esto que yo traigo algo. Bueno, a ver, está 3 meses o 6 meses con un ruido blanco de Spotify de MP3 y algo está fallando, porque no da lo mismo si usa ruido blanco de una página como de Sonora o alguien que tenga un profesional que pueda avalar su sitio de escucha que algo que está sacado directamente y que no sabemos qué impacto a nivel auditivo tiene. Pero además, aun cuando uno empieza a tener grandes certezas, aún con algunas incógnitas sobre cómo me gustaría a mí que me traten si yo tuviera esa problemática, ¿no? Esta es la base, es que uno haga con el otro lo que haría con uno conociendo del tema. Entonces, bueno, yo vería si lo que está pasando a los 3 meses va para el lado en donde quiero. Hay una evaluación que hoy se puede medir con... La acufenometría es la parte de medición de los aspectos más psicoacústicos de un acúfeno, que es como decir, bueno, ¿dónde lo está escuchando? ¿Lo localiza en un oído, lo localiza en ambos? ¿Con qué intensidad lo compara? ¿Es como un tono? ¿O es como un... es un ruido? ¿Es como... es más grave, más agudo? Nos permite saber si se asemeja a alguno de los sonidos estos del audiómetro, que es como se mide la acufenometría, o como te contaba hoy, ver si podemos pensar que esta plataforma también permita hacer una acufenometría. ¿Por qué no? Si tiene las posibilidades, se está investigando eso. Pero la acufenometría nos da datos psicoacústicos. La parte psicoemocional, cómo te afecta realmente, cuánto te molesta, en dónde te molesta, qué volumen le asignás, la hacemos a través de una medición diferente, con distintos tests. Uno de los más usados se llama THI, que es el Tinnitus Handicap Inventory. Está desarrollado también por Newman y Jacobson hace muchos años. Y Rice, que fue un médico español que hoy falleció, que hizo mucho aporte en lo que fue la traducción de muchos de los estudios sobre acúfenos que se hicieron en esos años muy ricos y los tradujo al idioma español. Él validó el test de THI al español, con lo cual es una herramienta que tenemos como para ver en un paciente X que viene a empezar una terapia sonora, bueno, cuál es el nivel de incapacidad que le genera su acúfeno inicialmente y en qué área está más afectando más, funcional, catastrófica, emocional, tiene impacto con lo auditivo. Una vez que está evaluado, uno aplica la terapia sonora, se controla. Esto que dijiste también, ¿no? Yo no hago todos los controles, trabajo con un equipo de trabajo, entonces se da un marco que se lo da por escrito de cómo va a aplicar su terapia sonora, se ve que lo haya comprendido, a la semana se lo controla para ver si lo que le dijimos lo está haciendo así, es como la parte de adaptación. Semana, 15 días, ¿de acuerdo? Y ahí empieza el trimestre con controles mensuales o si anda muy bien podemos saltear alguno.
¿Y eso Y tiene que después, ser presencial, puede ser virtual? no, se hace virtual, sí. Y después también, entonces, el ciclo hasta los 6. Muchas personas que hacen terapia sonora disminuyen en estos THI o las escalas visuales análogas muchos grados de incapacidad. Algunas personas dejan de percibirlo, si está evaluado dentro de las personas que pueden aplicar terapia sonora. Entonces, esta es Claro, porque no es para cualquiera. Claro, no es para cualquier tipo de acúfenos, pero entonces nosotros tenemos altas y queda la terapia también como una alternativa para utilizarse después de esos 6 meses de manera de entrenamiento del sistema auditivo hasta que se haga una nueva audiometría al año, en el caso de que estemos dudando de si ese síntoma, que lo evaluamos muy como punto de gatillo relacionado a tensión muscular, no estaba queriendo dar indicios de que en un tiempo la audición no va a estar tan bien. Entonces, bueno, uno sigue un seguimiento de ese paciente. Es muy interesante. ¿Y hay muchos profesionales haciendo terapia sonora? Yo creo que cada vez más, de hecho, estas cuestiones de poder aportar desde el método clínico, que eso es el cuidado que hay que tener, ¿no? Porque estas cuestiones de decir, bueno, antes las terapias sonoras se usaban 8 horas por día con generadores de ruido en el oído. Entonces a mí me llegaba al consultorio una persona que no tenía pérdida auditiva y tenía generadores de ruido en el oído. Las tenía que usar 8 horas por día. Y vos decís, por Dios. Y yo he tenido enfrente, o sea, entiendo a la gente que haga esas indicaciones localmente, en tanto y en cuanto había fundamentos de algunas escuelas que hablaban de esto, pero cuando uno les preguntaba por ahí, o empezabas a indagar por qué 8 horas, por qué con el generador de ruido, no estaba tan claro. Entonces, bueno, algunas cuestiones han mejorado mucho, pero también hay que ir viendo que necesitamos más aportes de estudios de laboratorio para ver, bueno, cuánto tiempo. Hoy un sostenimiento de terapia de 2 horas por día o más en el tiempo, como quien va a entrenar. A mí me gusta hacer en el último tiempo algo de ejercicio para si quiero subir una montaña, para escalar, tener el cuerpo disponible. Y a veces uso la analogía de, bueno, si yo voy a ir a buscar una entrenadora para tratar de subir al Champaquí, tengo que entrenarme para eso. Y hay que sostener el entrenamiento. Y a nivel auditivo también, hay que sostener los entrenamientos. Hay que tener confianza en que si uno está diciendo, bueno, de esta manera está funcionando, por lo pronto lo vamos a validar, lo vamos a controlar, y cuanto más personas lo vayan haciendo y van viendo lo mismo, eso es una forma de avance clínico. Claro. Pero a nivel mundial y a nivel de lo que está validado como terapias para acúfenos, las terapias sonoras no tienen gran fuerza. Las validaciones internacionales todavía están más de las manos de las terapias cognitivas conductuales, que yo creo que tiene que ver con que son aspectos con menos variables, que se pueden ver el impacto y evaluar en distintos centros de la misma forma. Entonces me parece que acá está realmente faltando, pero bueno, vamos trabajando en eso, en cómo consensuar qué es lo que está dicho hasta ahora. Eso hace 2 años que estamos trabajando con fonoaudiólogas a través de todo el país. Lo que hicimos fue en 2 años revisar lo que estaba escrito en las guías internacionales, ver de lo que está escrito y validado qué es lo que nos parece importante. Estamos a punto de publicar esto. Es un consenso que se hizo en forma independiente de lo que es la Asociación Argentina de Audiología o de algún ministerio, con lo cual la idea es primeramente ver si se puede publicar, si tiene fuerza desde ese lugar, y después ver cómo seguir incrementando para que esté como consensuada qué cuestiones hay mínimas en esto, en la evaluación, en la utilización de las metodologías para improntar o para sugerir una propuesta terapéutica. Pero más allá de eso, las terapias sonoras son muy variables. Entonces, ¿cómo hacemos para, desde lo que es la validación internacional, decir, sí, estamos haciendo terapias sonoras indicadas para el acúfeno con este nivel de validación? Yo estuve ahora en San Pablo hace menos de 3 meses en la universidad, la UNICEF Federal de San Pablo, y la realidad es que tienen un equipo, por ejemplo, muy interesante de trabajo interdisciplinar para hacer toda la parte de evaluación, y yo los vi improntar en métodos terapéuticos como disminución de puntos de gatillos o algunas cuestiones bastante claras, y aún así ellos no lo nombran ya como terapéuticos. Ellos dicen que tienen un muy buen abordaje de evaluación, porque bueno, justamente para decir estamos aplicando este tipo de terapéutica y que eso sea reproducible, también hay que tener como mucho cuidado de qué se entiende de lo que uno dice. Entonces vamos avanzando en estas cuestiones como para ir dando un marco de, bueno, qué cosas podemos hacer hoy que sirvan y qué falta seguir evaluando, hacia dónde hay que ir ajustando para mejorar. Sí, sabes que se me ocurrió mientras te escuchaba, que también está como este peso de las asociaciones, de la parte académica, de
no sé, me sale decir laboratorios, pero más esta parte científica y clínica, pero también está cómo esto sirve, porque al fin y al cabo es reducirle esta sensación y este estrés que produce el acúfeno a las personas, que también es cierto. Vos si tenés un paciente, no le funciona, tenés otro, no le funciona, tenés otro, no le funciona, ya lo dejas de hacer en un momento, o empezás a cambiar, a mejorar, a querer cambiar esto. Sí. Entonces yo creo que también las personas dan como cierto indicio de si esto va, no va y cómo se encamina. Yo creo que lo que hace es seguir estas cosas y poder por lo menos probarla. Y acá quiero entrar en algo, no lo había pensado, pero son los efectos secundarios. Si esto tiene un efecto secundario o si una persona está completamente, no sabe qué hacer, no sabe si probar, si no probar. No tenés nada que perder, al contrario. Porque yo me imagino, perdón, Sí. yo me imagino que mucha gente quizás ahora se me viene a la cabeza como la gente, viste, que no cree en la terapia. Debe haber gente que no cree en la terapia sonora. ¿Cómo yo le voy a dar sonidos a mi cerebro para que se acostumbre, se habitúe, digamos, y poder reducir el acúfeno con sonidos? A mí dame un remedio, méteme un quirófano. Debe haber gente que Muchísima, claro. piensa así. Porque yo te digo que hace 6 años pensaría de esa manera. Y hacen bien muchos en pensar que no todas las problemáticas que se tienen se reducen a que se puede mejorar con terapia sonora. Así que está bien pensarlo. Pero si después de la evaluación te proponen hacer una terapia sonora, tenés muchas chances de que si el grupo que te hizo la evaluación sabe del tema y te está indicando una terapia sonora, que lo pruebes. Y lo puedes probar y esto no tiene un efecto secundario o tiene... No. ¿Qué puede pasar? No, muchas veces, aun cuando son positivas los tratamientos, por ejemplo, se van acercando a la consulta de los 3 meses y llegan y dicen, bueno, yo no sé, al final, ¿qué fue? Sí, yo estoy mejor. Lo que pasa es que ahora, si no le presto atención, no lo escucho. Habían ingresado con un THI de, no sé, una incapacidad severa, el EVA, que es la valoración del volumen, de la intensidad del acúfeno, que hay varias escalas, pero del 0 al 10. Entonces yo le digo, bueno, mi voz la está escuchando en un volumen 5. Entre 0 y 10 vamos a dar la escala de lo más suave que puede sonar un zumbido y lo más fuerte. Claro está que cuando uno dice volumen 5 de la voz, también hay que tener en cuenta cómo está escuchando el paciente, ¿no? Pero para dar un marco, entonces el paciente viene y dice, lo escucha en un 7, por arriba del nivel de la voz. Bien, empezamos el tratamiento, hace su terapia sonora, viene a los 3 meses y por ahí, ¿y cómo anduvo? No, bien, igual yo ya no sé qué fue, porque viste que yo también estaba como reduciendo el consumo de sal y ahora estoy haciendo ejercicio físico, así que no sé. Y es buenísimo porque yo por suerte también me dedico a la calibración de audífonos o de dispositivos de ayuda auditiva y uno ve el impacto del cambio y es como bien contundente qué es eso. Yo siempre digo que para dedicarse a acúfenos hay que tener la tranquilidad de que uno está generando un movimiento de cambio en una persona que también está cambiando por sus propios hábitos, sus propias posibilidades, y que después no es que, entonces no replica, sí, es genial, tenés que hacer terapia sonora porque estoy bárbaro. Y a veces, si pensamos que solo la terapia sonora hace el cambio, también nos equivocamos, porque una persona que tiene necesidad de hacer terapia sonora combinada con disminución de tensión mandibular, por ejemplo, o de cervicales, y solo se impronta con sonido, no va a generar el cambio. O si alguien necesita tener una resolución medicamentosa por una etiopatogenia, o sea, se llama un origen que es más de una problemática orgánica y no está tomando eso y hace solo terapia sonora, también no va a pasar nada. Pero lo que vuelven diciendo es esto de, mira, ya es que yo me había asustado porque yo lo sentía bajito y estaba como más habituado, pero en el último tiempo se había puesto muy fuerte, me tenía muy preocupado, pensé que iba a seguir subiendo la intensidad y que yo ya no iba a poder vivir con esto. Entonces, desde el punto de vista donde uno aborda la problemática, lo evalúa, situamos estas falsas creencias en un lugar donde, bueno, a ver, fundamentemos. ¿Y por qué va a subir? No, porque yo tengo, si sigue así, bueno, no, ya estás atendido, vamos a evaluar, mira, tu sistema auditivo está con un nivel de saturación tremendo, tenés que confiar en que vamos a estar acá para darte sostén, vamos a usar este sonido de esta forma, lo vas a aplicar tantas horas por día, en tu caso, te va a controlar mi colega, vamos a ver cómo vas, nos vemos en 3 meses. Yo no te puedo traer hoy porcentajes, pero no tengo pacientes que vuelvan estando peor. Por ahí alguna persona, después de escuchar la propuesta, puede no optar a hacerla, pero no tengo ni un paciente que venga peor después que eso. Y si hace un efecto de rebote o empeora, es por algo muy específico que también, a partir de haber hecho la terapia, podemos detectar en conjunto otoaudiológico. Claro, por eso también es el seguimiento. Totalmente. Y no es tomar esta pastillita durante 6 meses y después déjala. O sea, Exacto. uno vuelve para hacer un feedback y con eso que fue sintiendo y viviendo y la persona poder ir mejorándolo.
Totalmente. Y como entrenamiento auditivo además es bastante interesante porque convengamos que muchas veces hay disfunciones auditivas que tienen que ver con, digamos, con oídos que justamente en lugares silenciosos no están trabajando correctamente. Entonces, el tipo de trabajo que se puede utilizar es muy interesante para el favorecimiento de estos sistemas auditivos y que estén más entrenados. Ok. ¿Y qué otros, así, simplemente como nombrándolos, no entrando muy en detalle, hablabas antes de esto más allá de las patologías, de esto del bruxismo, de la parte como cervical, ¿qué otras cosas pueden así como afectar que uno puede tratar? Porque el bruxismo uno lo puede tratar, la parte cervical también. ¿Qué otras alternativas existen como para tratar el tema de los acúfenos? Bueno, lo que pasa es que sin entrar en patología es difícil responderte, digamos. Después, la mayoría esos son como justamente las cuestiones asociadas a una alteración auditiva. Te Pero no, cuento por qué lo pregunto, quizás te ayudo a entender un poco más, porque hay gente que va por un tema de acúfenos y únicamente le recomiendan hacer terapia cognitivo-conductual con un psicólogo. Y eso es lo único. Y esas personas dejan de saber que existen alternativas como la terapia sonora, como por ejemplo decir, yo estoy bruxando. Yo cuando consultaba nunca me preguntaba, o sea, pasó mucho tiempo hasta que me preguntaron, ¿vos bruxás? Sí. Bueno, hacete unas placas de bruxismo. Y ahí yo empecé con distintas cosas, pero yo no tenía ni idea que el bruxismo estaba asociado a eso. puede estar o puede no estarlo, ¿no? Pero sí, Claro, pero ante la duda, hay que ver. para aliviarlo, me dijeron, hacete la placa. Yo la podía pagar y la hice. O sea, no, me dijeron, no te perjudica nada. Entonces, como para las personas que lo están escuchando, que sepan que hay otras alternativas y que puedan ir a consultar, che, esto me va a servir a mí, no me va a servir a mí, pero que puedan ir y plasmarlo y ponerlo al profesional y que de último el profesional diga, mira, no tengo ni idea. Porque esto lo escuchan acá en Capital, lo escuchan en 55 países, se escucha el podcast. Y eso también incluye a los pueblos remotos. Hoy es muy fácil escuchar un podcast, más que es gratis. Totalmente, está muy bien. Entonces, Por lo pronto, entonces, la responsabilidad de pensar que si hay bruxismo y te dan una placa de descarga, también hay que tener en cuenta que a veces te dan una placa de descarga que te puede hacer una fuerza contraria, ¿no? Como que hay que ver qué tipo de elemento te colocas porque tenés bruxismo, a quién consultas para esto. Hay placas superiores, rígidas, blandas, inferiores, sí, la ATM, la articulación temporomandibular o el bruxismo, por más de que está como muy generalizado así, también son entidades que deben ser evaluadas y que hay que buscar o tener conciencia de que esto de la utilización de una placa también ejerce o una fuerza o un alivio y que hay que evaluarlo. El otro punto fundamental, me parece que así como lo global es, si no hay puntos de gatillo cercanos porque hay una audición dentro de parámetros normales, bien podría haber una alteración coclear, o sea que haya una alteración auditiva. Muchas personas dicen, pero yo escucho bien, consulto porque tengo un acúfeno. Y cuando uno evalúa con palabras fonéticamente balanceadas. Bueno, sé que es todo mucho Hilda Furmansky acá, pero bueno, yo hice un curso de fonética del habla con Hilda en el 2003 y ahora acabo de hacerlo de nuevo porque uno trabajando de esto tiene que tener la formación de poder ver, por ejemplo, si cambia peso por beso en silencio o cuando hay ruido en vez de peso por beso dice peso y dice seso, no es lo mismo cambiar una palabra por otra, entonces la implicancia del ruido a mí me hace saber que el error aplica en una mayor cantidad de área cortical, a un área coclear afectada. Entonces, bueno, eso no se ve en la audiometría y nosotros tenemos que poder saber como profesionales que trabajamos con población de acúfenos que es fundamental evaluar si el oído está funcionando correctamente o no, o extender la evaluación con estudios o en el consultorio hacer estas evaluaciones de, bueno, ¿cómo está la funcionalidad auditiva? ¿Puede discriminar palabras dentro del rango de que evaluamos estas frecuencias tan importantes para el habla? En silencio, con ruido. ¿Se evalúan los oídos por separados? Muchas veces vienen pacientes que tienen acúfenos de un solo oído evaluados correctamente para ver que no haya justamente un factor como tumoral que puede dar una unilateralidad o que esté evaluado médicamente para determinar que no tiene una problemática orgánica que dé esto. Y la asimetría entre sus oídos es el justificativo, o sea, escucha bien porque con un oído escucha dentro de parámetros normales, no se da cuenta de que no está escuchando bien con el otro oído y esto le empieza a generar mucho esfuerzo en situaciones de grupos, cuando hay ruido, en el ambiente, en un restaurante. Entonces logra digamos, superar la problemática de la asimetría auditiva o de que no escucha bien por uno de los oídos con, que serían rasgos cognitivos, todo lo que tiene que ver con la redundancia del lenguaje, con saber de qué se está hablando. Las frases son muy facilitadoras,
Pero en el momento de evaluar detectamos que ese oído no está bien. Y ahí hay varias implicancias. Una es que hasta que no esté mejorada la audición, si ponemos una terapia sonora en el ambiente, en esa persona, ¿quién está escuchando? El oído mejor. Entonces tampoco Claro. estamos trabajando sobre el otro oído. O sea, esas son cosas muy importantes a tener en cuenta, ¿sí? Esta cuestión de, bueno, tenemos 2 oídos y los 2 oídos tienen que estar funcionando correctamente. Y si no, hay que saberlo y hay que hacer la bajada de las terapias para que esto sea tenido en cuenta. Ok. Mira, así como es un tema complejo y siento que las personas que acuden a esta terapia están en un punto de desesperación y de una necesidad de alivio. Y que esto viene con expectativas, ¿no? Muy fuertes o no necesariamente. No, sí, claro, y además con una necesidad de contar todo lo que saben que les está pasando y lo que hicieron. A veces llevan mucho tiempo de ir de un lado a otro y de haber probado con un medicamento u otro. Entonces hay expectativas y por otro lado hay como esta cuestión de, a veces me dicen, bueno, mira, es la última cosa que voy a hacer. Eso es una gran responsabilidad. Bueno, la tomo, me parece importante. Hoy yo honro el que poder tener enfrente a alguien y poder dedicarle el tiempo, que un poco esto es, bueno, ¿cómo replicamos? Porque yo soy también alguien que conoce que el límite de un profesional es el límite del acceso de ese profesional, que además se tiene que ir moviendo a zonas como para poder trabajar y también vivir adecuadamente. Entonces es muy importante que se replique, que hagamos las validaciones, que podamos aún desde lo clínico enmarcar terapias que sirvan. Yo hoy a la mañana estuve otra vez reunida con el grupo de mecatrónica, que es, digamos, lo que sería el laboratorio con el que está desarrollada la página, para ver cómo ampliamos la página y que ya desde la misma página haya direccionamiento terapéutico basal, llamémosle. Que es una jugada importante esto que decir, bueno, aunque la parte de las investigaciones o algunas cuestiones de la ciencia no estén validando, sabemos por 4 años de trabajar con esa página de esta forma determinada el efecto positivo que genera. El hecho de que la gente diga realmente, ya pensé que no había nada más que hacer y mirá el cambio que hice, o que después de 3 años que vienen con un acúfeno que piensa que no van a poder seguir trabajando o que se sienten mal, se encontró una derivación apropiada para solucionar lo que estaba de base y esa persona vuelve a tener una buena calidad de vida. Es muy interesante lo que uno puede generar en esta población, tan con necesidades muy amplias, desde muchas perspectivas. Entonces la terapia sonora es un punto crucial porque de alguna forma está esto habilitado desde que todos lo pueden acceder desde la casa, no les va a disminuir o no van a, con una terapia sonora basal, no van a dejar probablemente de escuchar el acúfeno porque sí, pero si es un acúfeno más fisiológico o está inducido por ahí, por una cuestión que es algo puntual, alguna medicación, ya te digo, o algún estresazo que hace que se junten los planetas y de repente el sistema empieza y pueden desarticular con la terapia sonora, no estar como focalizados, se van a dormir, descansan bien, al otro día no lo escuchan, cuando vuelven a la casa lo escuchan de nuevo y dicen, cierto, tengo la terapia para poner esta terapia basal. Eso hace un efecto de alivio muy grande y los tiempos cambian y muchas veces hasta desaparecen, ¿no? Como que, bueno, se pierde. Entonces no sería un acúfeno que esté acompañando a una problemática más importante, eso también. Ok. Y sobre esto del hecho de ir a la consulta, hacer esta terapia sonora y de acercarse, ¿hay mitos que alejen así que gente que te lleve, que va a la consulta, pero que tienen cosas en la cabeza que quizás no son así y que estaría bueno aprovechar para desmitificar? Bueno, esta cuestión de yo ya probé terapia sonora porque hice un tiempo con este estímulo, hay 1000 aplicaciones, o con un audífono que tiene un generador de ruido, ese es otro tipo de terapia sonora también. Entonces, bueno, si ya pasaron por algunos métodos o algunas terapias y no les resultaron, es como más difícil O sea, elaborar. usar el del celular, que es el ruido de fondo del celular, o poner en YouTube, en Spotify, o poner el del audífono automático, no es una terapia sonora. Sí te estás poniendo sonido de fondo, Ahí va, estás pero haciendo un no estás haciendo. enriquecimiento sonoro ambiental, le llamaría yo. Eso Claro, es pero no estás con un profesional que te hace un seguimiento, que te evalúa, que te prueba esto, lo otro, que lo ves al mes, a la semana, a los 15 días, el que tiempo que sea. podés validar que lo que estás haciendo está yendo para el lado de los objetivos propuestos. Digamos, cuando haces una terapia sonora, tenés que poder enmarcar con ese paciente un objetivo terapéutico. Vas a usar un estímulo determinado, ya te digo, solo o combinado con algo, para llevar a ese paciente a un objetivo de mejoramiento de su problemática. Disminución de la percepción del acúfeno o que lo deje de escuchar en algunas situaciones en donde realmente le es muy molesto antes de irse a dormir, al levantarse, en alguna situación puntual. Gente que te dice, desde que tengo la terapia sonora como herramienta,
pude volver a concentrarme, ya no me preocupa si tengo que ponerme a estudiar, porque era tremendo el momento de ir a estudiar y no tener cómo aplacar mi acúfeno. Entonces, con un sonido basal que es y después la música arriba, después el televisor arriba, es un cambio abismal. Tengo una paciente que atendí en el 2008 en uno de los primeros centros que hoy hablábamos, que en ese momento la unidad de acúfenos y hiperacusia fue como el puntapié inicial para entender que había una población muy grande de personas que aún teniendo su equipamiento auditivo seguían con los acúfenos y que había poblaciones de gente que no tenía pérdida auditiva y tenía esos acúfenos. Y en esos que ahí iba una paciente que hace poquito volvió y me dijo, yo me recibí de contadora gracias a tu terapia sonora, porque no estaba la página, pero hacíamos en ese momento CDs grabados de muy buena calidad y era lo que entregábamos. Y ella podía ponerse el ruido blanco para estudiar y eso fue un gran cambio en su vida. Y así, bueno, un montón de relatos, ¿no? De hecho, por mucho tiempo lo dejó de percibir y ahora me volví a consultar, estuve viviendo unos años en Canadá y me volví a consultar virtualmente porque había vuelto la percepción. Y fíjate qué interesante este caso, ya que lo traemos, porque en ese momento era mucho más patognomónico, el acúfeno estaba acompañando más a estas cuestiones de tensión tensión muscular cercana a lo auditivo, y la vez que se preocupó había tenido un resfrío muy fuerte. En Canadá, para llegar al otorrino es más difícil, tienen que ir a un médico primero generalista y hacer una derivación, entonces estaba pasando tiempo hasta que la vieran y el acúfeno se había vuelto, según ella, de una manera muy fuerte. Y no era el mismo acúfeno que tenía antes, era otro, era una percepción de un acúfeno que estaba acompañando una patología que se llama de oído medio. Si hay moco o hay un efecto de masa, la sonoridad no llega bien, también se depriva auditivamente el área central, pero es muy diferente. Entonces, en la misma persona puede coexistir esto de que en algún momento haya consultado por un tipo de acúfeno y necesite un tipo de tratamiento y después se le esté dando otra situación. Sí, mira, un poco lo próximo que te iba a preguntar era qué consejo le darías a algún paciente o algún posible paciente, ¿no? Alguien que esté, pero dije, claro, recién escuchándote a vos, pensaba, claro, ese paciente es alguien que hoy está incómodo con su acúfeno. Esa persona estaba incómoda con su acúfeno, quizás probó algo, no le funcionó, encontró el CD, encontró una alternativa, pero estaba incómoda. Y quizás estuvo incómoda antes, se le pasó, no se le pasó, está incómoda ahora y tiene una posibilidad de acción, por lo menos de prueba. Obviamente después entra en posibilidades de traslado, de hacer un Zoom, de tener el tiempo, las ganas, el compromiso, la dedicación, la plata, un montón de factores que entran, ¿no? Es como el consejo que a mí yo te iba a preguntar y se me ocurrió mientras vos decías esto y como para ir cerrando, que poder dejarle a la gente para que se anime a dar un paso a decir, che, yo no estoy cómodo, tengo que hacer algo. Bien, si la persona está digamos, con algún tipo de tratamiento, ver en cuánto tiempo el profesional le puede decir, bueno, cómo podemos validar si va o no, o ver si se puede hacer algún tipo de interconsulta. El que sepan que más allá de que hoy virtualmente se pueden hacer consultas, estamos trabajando con los equipos de trabajo para que en los distintos lugares de Argentina haya por lo menos una pata de Sonora, vamos a llamarlo así. Sonora hoy es una marca registrada y está generando como núcleos de trabajo con profesionales altamente capacitados en distintos lugares de Argentina, como para que no tengan que estar pensando que solo acá en Capital Federal se puede evaluar de esta forma. Claro está que esos profesionales van a tener que encontrar las redes de trabajo interdisciplinar para las evaluaciones, para ver si el paciente puede utilizar una terapia sonora o necesita otro tipo de tratamiento. Pero eso está en marcha y eso también me hace más favorable el estar acá, porque bueno, la idea es que esto se replique, que esos núcleos después se ramifiquen, que llegue a más cantidad de gente la posibilidad de contar con una terapia cuidada, enmarcada en una propuesta que se pueda validar, que lo lleve a justamente saber que si lo está haciendo es porque creemos que puede funcionar y si no habrá que replantear y ver qué es lo que hay que hacer. Y otra cosa fundamental que me parece es que está tan ligada la percepción de acúfenos a algunas problemáticas auditivas que los pacientes que tienen dispositivos de ayuda auditivo y siguen percibiendo acúfenos, que eso se puede dar, porque no quiere decir que porque hay una pérdida auditiva hay un acúfeno, o porque hay un acúfeno hay una pérdida auditiva, pero muchas veces se dan en relación. El hecho de tener puesto un dispositivo de ayuda auditiva no asegura que la persona esté realmente rehabilitando correctamente su sensorio.
Y cuando hay un acúfeno concomitante a una pérdida auditiva, es muy importante esto de ver cómo está calibrado el equipo que tiene, si está funcionando correctamente. O sea, no que lo tenga puesto en el oído nos asegura de que eso está generando la respuesta, ¿sí? Claro. Y los dispositivos de ayuda auditivos también no son genéricos. Más allá de que las obras sociales hoy piden como, bueno, que se digan prestaciones genéricas, son dispositivos que tienen una computadora, que tienen micrófonos, que tienen parlantes, y la calidad de los parlantes y de los micrófonos hace una gran diferencia para el funcionamiento auditivo en estos síntomas que son justamente a veces diferentes a escucho o no escucho. ¿Cómo es la sintonía fina de tu audición? Claro. ¿Cómo lo estás entrenando? Esas serían las cosas que yo dejaría. Y ahí entra también esto, ¿no? La importancia de ir al profesional, de evaluarse como individuo y no como patología generalizada. Y bueno, y te agradezco por toda esta información, toda esta, No, un placer. sí, información, porque yo creo que lo que abre a las personas la posibilidad de acción, el conocer, el entender, el escuchar, ¿no? El poder abrirse, poder prestarse, porque también para la terapia sonora hay que prestarse, hay que abrirse, hay que dar el paso de sacar un turno, de hacerlo en tu casa, en el trabajo, en donde estés. Así que gracias por toda esta información. Repito, para quien quiera buscarlo, mientras tanto, Sonora está en tuterapiasonora.com.ar. Es gratis desde el celular, iPhone, Android, desde la computadora, Es una desde nueva, donde sea. necesita tener internet y funciona. Y sí, el Instagram es tu terapia sonora también. Esa es la forma. O bueno, o magali.legari también. Si quieren contactarte, pedir un turno o algo, lo hacen ahí. Sí, si no, el teléfono, bueno, en el consultorio, consultorioaudiología@gmail.com es el mail del consultorio. Genial, buenísimo. Y bueno, muchísimas gracias también por el espacio, ojalá que haya servido para que sea un síntoma que se empiece a desmitificar un poco, ¿no? Que acerque a las personas a la posibilidad de buscar centros, porque yo mencioné uno, pero la realidad es que la idea es que ya son muchos los centros que se están especializando en tratar de entender esto, que es multifactorial, que hay que tener en cuenta una evaluación amplia y que existen algunas terapias en donde se incluyen las terapias sonoras que son muy efectivas, sobre todo para esta población de pacientes que luego de la evaluación se determina que necesita una terapia sonora, que se está bien enmarcada y los estímulos son los correctos y las indicaciones están controladas, es efectiva. O puede ser Y efectiva. hablando también de estos múltiples centros y de la experiencia, ¿no? De las personas, a mí me importa mucho la experiencia y cómo fueron viviendo estar enfrente y estar guiados por distintos centros. Invito también a las personas que lo están escuchando, que transitaron por una terapia sonora, que cuenten su experiencia en los comentarios, que eso también puede ayudar y guiar un poco a los otros, pero también mencionando dónde lo hicieron, o si lo hicieron solos a su criterio en YouTube, en Spotify, en esto, en lo otro, porque a veces, como decíamos antes, como vos decías antes, quizás se lo pusieron en YouTube 1 hora y dicen, no, esto no me sirvió para nada, entonces ya le hicieron la cruz a la terapia sonora. Es importante también entender quién lo hizo, si se prestaron, si no se prestaron. Entonces, quien vaya a dejar un comentario para contar su experiencia, sea lo más explícito y dé la mayor cantidad de información, porque pensando en que ese comentario le puede servir y le puede dar información a otra persona, que a veces cuando no tiene información, uno tiende a generalizar y eso termina perjudicando en muchos casos y cerrando puertas o abriendo también puertas si lo hacemos y lo usamos bien las redes en ese caso. Totalmente. Así que gracias. Gracias a vos.